Bueno, primeramente, ¿quién soy? Soy Real Madera. Yo soy ingeniero telemático, tengo maestría en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja y tengo unos cuantos certificados de la industria. Estoy en el tema, vengo de la parte técnica, o sea, ustedes podrán pensar, bueno, esto es legal, ¿qué hace este ingeniero aquí como encargado? Bueno, en este tema y en todo lo que es ciberseguridad, aquí se mezclan los dos mundos, diría yo. El ingeniero tiene que saber de temas legales y el abogado tiene que saber de temas técnicos. Entonces, aquí es una de esas ramas donde sí, se mezclan y estamos para servirle cualquier cosa desde el Indotel. Entonces, miren, el marco regulatorio de la República Dominicana a nivel de firma digital está comprendido en esos 4 elementos que vemos ahí. Tenemos la ley 126-02, 2002, sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Tenemos en el 2003 un reglamento de aplicación que nace a través de un decreto, el decreto 33503. Luego de eso tenemos normas complementarias, son normas técnicas y de procedimiento técnico y legales que Indotel dicta y a su vez resoluciones. Nosotros tenemos todos los documentos habido y por haber colgados en la página del Indotel, ahí está el link. Entonces vamos a ir definiendo y viendo partecitas de lo que es la legalidad de la firma aquí en República Dominicana. Entiendo que el señor Francisco también va a tocar varios temas, pero por ejemplo, yo comienzo hablando de los principios, de qué es lo que hace la ley. La ley no es más que la herramienta que posibilita el uso de estos documentos y esta firma digital en territorio nacional. Dígase que tenemos un amplio margen de uso. Nosotros en Indotel definimos la ley, o sea, la vemos como un muy buen marco regulatorio. La ley no deja nada fuera e incluso intenta recoger todas esas normas y todos esos requerimientos que se exigen para una firma en el mundo físico, o sea, facilitar el comercio electrónico en territorio nacional, validar las transacciones, promover el uso de nuevas tecnologías, muchísimas cosas trae esa ley. En caso de que incluso nosotros nos preguntan, en caso de modificar la ley, ¿qué ustedes quisieran? Nosotros, bueno, básicamente entendemos que tal vez cositas de formas para que se entiendan un chin mejor y algunos que otros servicios que han entrado nuevos, que voy a estar explicando un poco más adelante, pero que incluso la ley ya desde ahora lo contempla. Desde el 2002 se contemplaba esa actualización de los servicios electrónicos de confianza que estamos viendo en el mundo en el día de hoy. Entonces, aspectos generales, que vi una pregunta. Tenemos de la ley, tanto de la ley como del reglamento de aplicación, tenemos que tenemos tecnología neutra. O sea, nosotros no estamos enfocados en una tecnología per se. Tenemos validez de los documentos en formato digital y mensaje de datos, o sea, se recoge todo, las comunicaciones digitales. Ya el reglamento de aplicación te describe el uso de las firmas digitales. Vamos a ver que hay tipos de firmas, que vi preguntas relacionadas a eso. Y tenemos todo el motor de confianza requerido para interactuar por un medio inseguro en Internet, al igual que el aire, al igual que el cable, es un medio inseguro. Entonces aquí lo que se hace es que a través de un motor de confianza que viene de empresas acreditadas, sujetas a un régimen de vigilancia y control, se le da la confianza a ese individuo que está del otro lado de la computadora o a esa página web, a ese comercio que está del otro lado, que no sabemos en realidad si es la persona o la empresa que dice ser. Entonces una empresa, una entidad de certificación valida que sí, que esa es la empresa. Aquí aquí es como cuando se vinculan los dos mundos, el mundo tech, el mundo físico con el mundo virtual. Tenemos los suscriptores, que tenemos responsabilidades, deberes de la ley. O sea, mi certificado es mío, es mi identidad digital. Yo no puedo estar dando mi clave privada por ahí. Si aparece un documento firmado
con una firma electrónica cualificada, que vamos a ver lo que es, mientras no se demuestre lo contrario, sí, fuiste tú que lo firmaste. Entonces tenemos también las facultades del órgano regulador. Seguimos. Y aquí yo lo que hago es que comienzo sacándole extractos de la ley, de lo más interesante. O sea, la ley tiene, vamos a decir que tiene 50 artículos, y de esos 50, en 45 dice que la firma digital es buena y válida y que no se negará efectos jurídicos sobre la firma solo por el simple hecho de estar firmada digitalmente. Dígase que aquí en territorio nacional, todos, absolutamente todos, te deben recibir un documento firmado digitalmente. O sea, te deben y te pueden recibir según unos criterios que vamos a ver más adelante. Las firmas, sí hay atributos que identifican, que lo vamos a ver un chin más adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, ese pasado era el artículo 4 y ahora tenemos el artículo 6, donde se dice a nivel general que, mira, una firma, sobre las firmas, se entenderá satisfecho en cualquier normativa que exija la presencia de una firma, se entenderá satisfecho si es utilizando una firma digital. Entonces, por ejemplo, hay un parrafito que habla entre la interacción con las entidades públicas, que aquí sí lo estamos viendo muy a fondo todos estos últimos años. Te dicen, mira, con una entidad pública está cubierto. Tú puedes llevarle un documento firmado digitalmente. Y recientemente, por ejemplo, que me voy encima adelante, una pregunta de las que vi, con el tema de la pandemia, del COVID, todo el tema de recepción de documentos, incluso el tema de la emisión, todo eso se está trabajando, ¿no? A nivel de Estado, por ejemplo, los canales de recepción de documentos, casi todos se están preparando. Incluso hay una normativa de la OPTIC donde te dice, mira, tú no requieres una presencia física para yo llevarte este documento. Tú como entidad pública, dame un canal, ponme un correo, por ejemplo, correspondencia@indotel, que es el caso de nosotros, y ahí ustedes, por ejemplo, pueden mandar todos esos trámites, todos esos documentos firmados digitalmente porque son originales, y ahí la entidad pública te lo recibe y le da el curso interno que deba. Entonces, sobre los contratos, chulísimo, te dice que tampoco no se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato solo por estar firmado digitalmente. Y aquí, un chisme para adelante, yo creo que mi slide final, yo tengo lo que es el roadmap, y recientemente sí, ya tenemos vinculación con, si ustedes se dan cuenta, con la gente de Poder Judicial, que recientemente sacó una política del uso de la firma digital en el Poder Judicial. También tenemos ya acercamiento con la jurisdicción inmobiliaria, todo el tema del registro de títulos y los notarios. Recientemente ya comenzamos las reuniones para posibilitar, para darle forma a esas firmas en este mundo legal, en ese mundo de los contratos. Lo vamos a ver más adelante, hay muchísimas cosas chulísimas. Aquí tenemos las excepciones de la ley. Solamente hay dos. O sea, la ley recoge todo. La ley te dice, mira, todo documento, toda firma que tú me haces en el mundo físico, tú me la puedes hacer en el mundo digital, salvo en los siguientes casos, y te da esos dos casos: en las obligaciones contraídas por el Estado Dominicano en virtud de convenios o tratados internacionales. O sea, si viene algo internacionalmente que tiene que firmarse ahí en la OEA o en la Naciones Unidas, o sea, ahí vamos a decir, si no me lo dice, tengo que presentarla en física. Y la segunda, que dice disposiciones legales que necesariamente deben estar impresas. Aquí a qué yo me refiero: la norma aplicable a cada sector define el uso de sus documentos. La ley recoge todo, pero por ejemplo, si un sector dice un regulador te dice, no, mira, nada más estamos en el mundo físico ahora mismo, entonces ahí sí hay que cumplir eso. Pero si no, nosotros podemos llevar documentos digitales. Y aquí, uno de los ejemplos que más me sacan, que más yo hablo, es cada vez que yo tengo que hablar con sector financiero, por ejemplo, con personas de contabilidad. Me dicen, que DGI, Impuesto Interno, Código Tributario me dice que tengo que guardar mis papeles de contabilidad, mi libro contable por 10 años. Entonces yo digo, güey, espérate, el Código Tributario
te habla de guardar los papeles por 10 años, pero no te da el formato. E incluso yo creo que sí te habla del formato. Si lo buscamos, no me acuerdo el artículo, pero el Código Tributario te dice, sí, guárdame los documentos financieros de tu empresa por 10 años, pero guárdamelo, puede ser en formato digital. Entonces aquí tenemos facturas electrónicas, por ejemplo. Recientemente, bueno, desde el año pasado que hubo un piloto, la Dirección General de Impuestos Internos sacó un piloto sobre facturación electrónica y este año saca una norma de facturación electrónica. Dígase que ellos estarán recibiendo todos esos comprobantes y facturas firmadas digitalmente. Más adelante tengo, y aquí sí hablaré un tipo sobre los tipos de firmas. Sucede que a nivel técnico, las firmas tienen diferentes características. Entonces, asimismo, a nivel legal, tienen diferentes niveles de legalidad y de seguridad. Entonces, primero tenemos una firma electrónica descrita, definida esta no está en la ley, esta está en el reglamento, en el decreto 33503. Se describe una firma electrónica como, mira, es José, la firma que tú, sí. Disculpa, sí te voy a pedir que en este slide nos tomemos el tiempo necesario para especificar qué constituye cada una de las diferentes tipos de firmas con sus rangos de, digamos, reconocimiento o de validez, como lo tienes acá, porque es una de las dudas y confusiones que nos han externado con mayor frecuencia la cantidad de observadores. Sí, gracias Jorge, muy bien, sí. Mira, nosotros primero tenemos una firma electrónica, lo podemos llamar una firma electrónica simple, donde solamente el firmante utiliza un medio electrónico para dejar su huella. O, por ejemplo, entre la identificación del emisor y el destinatario deben de estar acordados entre la parte. O sea, yo tengo una firma básica, imagínate una firma a lo interno de una institución donde ya sí, yo como firmante y a quien va dirigida la comunicación pactamos en que voy a utilizar una marca, ya, ponte tú una rúbrica en un documento. Esta firma es reconocida a nivel de ley, o sea, se puede usar en territorio nacional, pero ¿qué sucede? Que a nivel de seguridad y a nivel de no repudio y a nivel de legalidad carece de los requisitos que tienen las otros tipos de firmas que vamos a ver un poco adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener una empresa y un procedimiento interno donde implica una firma, pero ese papel firmado, vamos a decir, eso prácticamente nunca subirá a un juzgado o nunca saldrá de ahí, de ese entorno, de ese contexto. Entonces ahí sí ustedes pueden utilizar la firma. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y firmamos el voucher con un aparato electrónico que tenemos ahí en la caja. O sea, eso está posibilitado el uso. Ahora bien, cada quien es dueño, vamos a decir, de su procedimiento y conoce qué tan riesgoso, qué tanto riesgo podría tener utilizar una firma de este tipo. No sé si me explico, o sea, cada quien, nosotros como Indotel no decimos, mira, no pueden utilizar esa firma porque cualquiera te copia esa rúbrica, la pega en otro sitio y ya te pueden falsificar la firma. O sea, no, puede ser que para unos casos sí se puedan utilizar sin tener que desarrollar todo un sistema o todo un escenario que implican las otras dos que vamos a ver. La segunda, yo tengo dos slides de eso, lo vamos a ver entre este y el otro. Mira, el segundo tipo es la firma digital, conocida ya por la ley, como tal. Tenemos firma electrónica, entonces tenemos una firma digital, o como ahora recientemente, 2019, como la conoce el mundo, se le llama firma electrónica avanzada. Aquí sí, nosotros necesitamos que ese papel firmado tenga las cualidades de que, mira, esa firma tiene que ser única a la persona que la usa. Tú me tienes que comprobar eso. Tú me tienes que comprobar que está bajo el control exclusivo de esa persona, que sea susceptible a ser verificada. Entonces, aquí lo que nos enfocamos en ese documento, cuando se firma, debe de cumplir con todas estas características para hacer una firma digital. Y esta firma digital sí es
sí es válida y sí es reconocida siempre y cuando tú me cumplas con esa característica. Entonces aquí, por ejemplo, lo que le pedimos a los proveedores de firma cuando estamos analizando los documentos es que las evidencias y las pruebas de que me recogen todos esos atributos deben de estar en el documento, porque está muy bien cuando tenemos un sistema al interno, donde sí, yo te entregué una credencial a ti. Vamos a imaginar que es el caso de una oficina virtual. Yo sí me aseguré de que tú eres tú, yo te entregué las credenciales, yo sé que lo que tú firmes dentro de ese Internet Banking, por ejemplo, es exclusivo para ti, porque a ti yo te di una tarjeta de código, vamos a decir. Entonces ese documento que tú me firmas ahí adentro, yo antes de la firma, yo le saco el hash y te lo imprimo en el documento. Entonces ahí cualquier cosa ya yo puedo ver si la integridad, o sea, yo puedo verificar de que no fue firmado. O sea, hay una serie de temas técnicos que el sistema firmador debe de tener, debe de atribuir, y lo importante es que si sale a la calle, si ese documento sale, entonces tú lleve también esas pruebas. Por ejemplo, este tipo de firma, nosotros entendemos que si hay cualquier evidencia que se queda en el sistema que la emite, entonces ese sistema puede estar sujeto a una revisión o a una acción de peritaje en el caso de que eso suba a tribunales, que suba a altos procedimientos legales. No sé si me explico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La otra forma, sí. Perdona. Utilizaste un término que quizás lo hemos escuchado en un contexto recientemente, y es el término del hash, el código hash. Sí. ¿Puedes explicar y exactamente cómo el identificador es único para cada documento? Sí, mira. Bueno, yo no lo tengo en este slide, pero la firma, el procedimiento de firma se hace basado en el hash del documento. ¿Cómo funciona? Yo al documento, yo le saco el hash, y tú sabes que el hash es un resumen. Cualquier puntico, cualquier espacio en blanco, cualquier lo que sea que yo le ponga al documento, me cambia totalmente ese hash, ese resumen de lo que es el documento. Entonces ese documento yo lo encripto, yo le saco el hash y ese hash lo encripto con mi clave privada, la clave privada que solamente yo conozco. Entonces eso se le añade al documento firmado y sale del emisor. Entonces del otro lado, lo que hace el receptor es que como conoce mi clave pública, el receptor desencripta ese hash y compara con el hash original que tiene a su vez el documento. No sé si me explico. Eso es bueno verlo en un grafiquito, pero es un tema de criptografía, es un tema de que si el documento en el camino, en el medio inseguro, si el documento es alterado, ese hash cambia y por ende la firma digital del emisor se pierde, cambia, o sea, se elimina incluso, porque la firma digital está asociada a ese hash. Incluso entonces, cuando tú tienes un documento con múltiples firmas, cada firma, o sea, cada documento, cada hash se encripta arriba del hash anterior. Entonces tú tienes como una cadena de confianza y de integridad que viaja con el documento. Yo, mira, si tú supieras, lo tengo en otros slides, lo podríamos ver, pero cualquier cosa, o yo se los mando por correo, me lo pueden pedir, pero lo pueden buscar en internet. ¿Cómo funciona? O sea, la firma digital, cómo a nivel técnico funciona. No sé si me expliqué un poco. Sí. Perfecto. En resumida cuenta, el hash es básicamente un identificador, un código que resume todas las características del documento o de la transacción que se esté ejecutando, y eso es único para cada cosa. O sea, cualquier punto, coma, espacio que se agregue y modifique completamente, y se puede saber de que ha habido una alteración del documento a como se estaba anteriormente. Exactamente. Pongo el contexto de que sé que muchas personas lo habían escuchado. Es el mismo tipo de documento que utilizan en auditorías. Recientemente estuvo en la palestra y se conversó bastante con el tema de las elecciones, y fue lo que la OEA hizo la auditoría a esos códigos y a todo el procedimiento que estaba anteriormente. Así es. Incluso los hash con el tiempo, tú sabes que
se le comete criptografía, los hash pierden seguridad, vamos a decir, con el tiempo. Entonces tú ves que salen vulnerabilidades al hash, al SHA-1, al MD5. Entonces ahí el Indotel como órgano regulador lo que hace es que plantea los estándares que deben de tener esos hashes para que sean legales. Entonces, por ejemplo, te decimos, mira, un certificado digital, que vamos a hablar un poco más adelante, va a firmar un documento con el hash 128, pero por 3 años, porque vamos a decir que un ataque de fuerza bruta a los 3 años no puede romper ese SHA-1. Entonces todo va ligado a estándares internacionales. Yo entiendo que nosotros desde el 2019 sí actualizamos todo el marco legal, regulatorio y técnico, y estamos a la vanguardia. O sea, las entidades de certificación dominicana tienen que cumplir con los mismos estándares internacionales de Estados Unidos, de Europa, de la Unión Europea, y estamos bien encaminados, Entonces, yo puedo hablarles, vamos a seguir con lo que es la firma digital segura o la firma cualificada, la firma electrónica cualificada. Aquí sí tenemos un tipo de firma que, vamos a decir, que lleva todos los datos del firmante y que es equivalente a nivel de ley a esa firma de la cédula. Dígase, lo que queremos decir con esto es que esa firma tiene un completo no repudio por quien sea que tú se la llevas. ¿Por qué? Porque en el documento viaja ese nombre tuyo, ese cargo tuyo, esa fecha en que se te dio ese certificado, viajan muchísimos datos de nosotros como suscriptores y es emitida por una entidad que está bajo un régimen de vigilancia y control de un órgano supervisor, que eso somos nosotros. Esa firma está dentro de una infraestructura de clave pública, un motor de confianza que vela anualmente porque estas empresas que están dentro hacen la cosa correctamente. O sea, aquí vamos a decir que ese documento firmado lleva la identidad digital de una persona. Entonces, donde sea que tú lo lleves, te lo tienes que coger sí o sí, incluso sin la presentación de las pruebas que vimos en la firma electrónica avanzada. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí cada quien es dueño de su procedimiento y conoce sus riesgos. Entonces, ponte tú que nosotros a nivel interno no requerimos que algo tenga tanta seguridad, pero tal vez documentos que salgan a la calle, que puedan subir hasta un juzgado, ahí sí yo necesito que esa firma no sea cuestionada la originalidad de la firma, sino que sí, yo necesito saber que esa persona fue quien firmó ese documento. Entonces ahí se usa una firma electrónica cualificada. Perfecto. Entonces seguimos. Aquí gráficamente lo que tenemos es un triángulo donde el área describe ese nivel de seguridad, garantía jurídica que tienen esos tipos de firmas. Como vemos, la electrónica es un triangulito chiquito, y ya la electrónica cualificada, ahí sí tenemos mucho nivel de seguridad. Tenemos una empresa que, por ejemplo, te hace un onboarding digital, te valida los datos con la Junta. Nosotros ya desde el año pasado posibilitamos a que tú obtengas un certificado digital de manera remota. Entonces ahí sí la empresa, ya tú no tienes que ir a una unidad de registro, lo vamos a ver en el siguiente slide, sino que tú validas, tú te enfrentas a una videoconferencia, así como sacamos los certificados HTTPS para TLCL, para temas de la página, le hacemos preguntas a compañeros. O sea, es una cuestión de identificarte a ti como persona, y a ti se te entrega ese certificado digital cualificado. Siguiendo, aquí vemos en qué consiste la infraestructura de clave pública, ese motor de confianza que vincula el mundo físico con el mundo digital. La persona se presenta a una unidad de registro, ya sea por medio físico o remoto, como dije. Validan tu dato, van a la Junta, validan que sí, que tú eres tú, y suben el requerimiento a estas entidades de certificación, que son esas empresas que tienen seguridad de la información, vamos a decir, desde lo más lejano, vamos a decir, desde el baño hasta la oficina del CEO. Eso, su data center es súper seguro,
continuidad del negocio, tenemos incluso seguro de responsabilidad. O sea, esas empresas tienen que velar sí o sí por esos servicios que emiten, porque aquí estamos jugando con la identidad de una persona en el mundo digital. Entonces tenemos que ya ese certificado, cuando se le baja a la persona, lo usa en un documento y lo manda ¿a quién? Lo manda a la sociedad, donde por ley la sociedad te lo tiene que aceptar y no negar. Ahí estamos nosotros como Estado, ahí está empresa privada, o sea, ahí la ley recoge todo. Entonces luego esa sociedad sí requiere la validez de ese documento y sube a la entidad de certificación o al órgano supervisor, a nosotros como Indotel, y ahí sí nosotros le decimos sí, eso es bueno y válido, ese certificado es bueno y válido. Entonces, ¿cómo está el ecosistema de la firma electrónica cualificada? O sea, de esa PKI que acabamos de ver. Tenemos entidades de certificación, tenemos 3. Tenemos 2 para el sector privado y una que trabaja en el sector público, que vi una pregunta, ¿qué está haciendo la OPTI y el Indotel? Bueno, dentro del marco de República Digital, la OPTI se convierte en esa entidad de certificación del Estado y a la fecha creo que ha dado certificados como a 90 instituciones del Estado, donde dentro de esos 90 nosotros somos uno, Indotel es uno y tiene como 500 certificados. O sea, Indotel está firmando todo, absolutamente todo digitalmente, desde el memo de vacaciones que un empleado pide vacaciones hasta las resoluciones del consejo directivo. O sea, todo sale por ahí. El Estado de verdad que tiene todos los años, tiene mucho camino, pero sí está trabajando bastante en el asunto. Tenemos un caso de reconocimiento transfronterizo, donde una entidad de certificación reconoce a otra que está en el extranjero, que está en España, Ecuador y Perú. Entonces eso es a nivel de resolución del Indotel, que nosotros estamos facultados por ley, nosotros reconocemos esos certificados. Entonces imaginémonos que tenemos un contrato donde una parte está firmada con un certificado de ANF España y la otra parte un certificado dominicano. Entonces sí, ese contrato es bueno y válido, según lo que nos permite la ley y según las resoluciones. Tenemos unidades de registro, que son esas ventanillas donde las personas se identifican. Cada entidad de certificación por defecto tiene una, pero tú puedes tener una unidad de registro. Regularmente esto se hace porque hay empresas que quieren como agrupar sus clientes, entonces en vez de mandarlos a una entidad de certificación, te dicen, no, mira, yo soy Banreserva, yo tengo un producto de factoring y aquí mismo yo te puedo identificar para darte el certificado digital con el cual vamos a hacer nuestros trámites. Entonces por ahí viene, por ejemplo, DGA para todo el sector de importador. DGA tiene un sistema, se llama el SIGA. DGA le otorga esos certificados digitales y ellos ya hablan con los importadores a través de firma digital. Recientemente con el tema del COVID también hemos tenido bastante iniciativa de empresas que quieren formar parte de la PKI, o sea que va a crecer. Y bueno, ¿qué tenemos más adelante? Tenemos lo que son los servicios electrónicos de confianza o la certificación digital que se habla en el reglamento. Son servicios que yo creo que sí que vi pregunta, son los servicios que prestan estas empresas. Tenemos la emisión y creación de certificados digitales para firma digital, conservación de documentos, validación de documentos, estampado cronológico. Este tema es fundamental, por ejemplo, para temas de facturación. Aquí hay una entidad, una empresa que está certificando la hora oficial del país, la hora en que se firmó ese contrato. Ustedes saben que no es lo mismo una factura de las 12 de la noche a las 12 de la noche con 2 segundos. O sea, el día cambia totalmente y ahí hay impuestos que pagar, vamos a decir. La emisión de sellos electrónicos, ahí sí vi una pregunta también. Un sello electrónico no es más que la firma de la empresa. O sea, tenemos certificados digitales personales, pero también tenemos el sello electrónico. Ese es un certificado digital que está asociado a una empresa. Ahí lleva el RNC y todo lo demás datos que llevan las empresas. Tenemos la entrega electrónica certificada. Imagínense una entidad de certificación
que está certificando que una persona recibió ese correo que usted le mandó. Y eso se hace solamente con capturar evidencia de ese tráfico del correo o de lo que sea que ustedes manden. Y luego sí en el país ya tenemos la emisión de certificados TCL para sitios web. Muy interesante aquí. Ustedes saben que el explorador por defecto confía en entidades de certificación que están dentro de un programa. Incluso Adobe tiene su programa aparte que es AATL. Lo interesante aquí es que la República Dominicana tiene el mismo cumplimiento regulatorio que tienen esos programas, de forma que una entidad de certificación dominicana, con el cumplimiento del Indotel, esa entidad puede subir a Google, ponte tú, o a Microsoft y hacer el procedimiento allá, y ellos ya por defecto en el sistema operativo vendrá ese certificado raíz que le dará confianza a todos los certificados que ellos emitan. O sea, estamos, de verdad que se está caminando. Tipo de certificado, ya lo que comenté, tenemos certificado para personas físicas. Aquí mucha gente pregunta que hay clases y que hay perfiles. Sí. Ejemplo, nosotros, lo que pasa es que nosotros como Indotel no exigimos esa tipología del uso. Ahora, cuando viene un sector y nos pide, mira, yo como DGA le voy a facilitar los certificados a mis clientes, entonces ahí sí el Indotel ayuda y apoya en ese sentido y le crea lo que se le conoce como un perfil a esa actividad. Ese es un certificado que lleva un campo más donde se sujeta el usuario con esa actividad. Por ejemplo, si ven, recientemente salió la norma de facturación electrónica de la DGI, ahí sí también, o sea, esos son criterios de seguridad que tienen esos destinatarios de los certificados. Ahí la DGI, por ejemplo, requiere un certificado especial porque ellos requieren validar un campo de ese certificado para darle entrada a su sistema. Entonces ahí sí Indotel te saca una resolución posibilitando ese uso, pero lo importante de un certificado digital es que te identifica en el mundo digital y que sí tú lo puedes usar en cualquier trámite. Por ejemplo, lo que conocemos que hace la Cámara, que define las clases, ahí sí tenemos un certificado de persona física, tenemos un certificado de persona física con vínculo institucional. Es el caso de nosotros en el Estado, porque por ejemplo la OPTIC nos regala el certificado digital, pero para nuestras funciones en el Estado. Entonces ese certificado digital lleva, por ejemplo el mío, lleva mi nombre, pero también lleva mi cargo. Entonces es cuestión del uso, de para qué yo lo voy a utilizar. Tenemos después certificado para sello electrónico, estampado cronológico y lo de sitios web que ya los comenté. Entonces aquí sí tenemos lo que le llamamos el roadmap, que ya lo he comentado. Nosotros este año comenzamos con un plan de acción, una estrategia para impulsar el desarrollo del sector de la certificación digital, y con este tema de la pandemia, de verdad que está creciendo más que lo que planeamos. Tenemos DGI que le pedirá a los tributarios que le firmen digitalmente. Ya eso salió. Tenemos interacciones con Banco Central para todo el tema de onboarding digital. Dígase que la banca podrá captar clientes de forma remota, que ustedes, por ejemplo, puedan sacar cuentas bancarias sin tener que ir a firmar un contrato a un banco. ¿Por qué? Porque ya ese contrato lo vamos a firmar digitalmente. Tenemos jurisdicción inmobiliaria, como ya lo comenté, poder judicial, o sea, los notarios ya se montaron en el mundo de la firma digital, están en eso. Tenemos este año que el Indotel sacará un portal de validación de firmas digitales. Dígase que nosotros como entidad de supervisión vamos a colgar un portal que se interconecte con las entidades de certificación. Entonces en ese portal se le podrán subir los documentos y ahí esos documentos le vamos a dar la lectura técnica de esos certificados digitales y ahí te vamos a certificar como Indotel que sí, que esa firma es buena y válida en territorio nacional. Contraloría para temas de Estado también, ya tenemos acercamiento, es un trabajo entre el Indotel, la OPTIC, Hacienda, muchísimos actores, Dirección General de Compra. Imagínense que el proveedor del Estado te firme digitalmente una cotización. Eso te ayudaría bastante porque
muchísimos procedimientos de compra lo que requieren es 3 cotizaciones y yo no sé si me están falsificando una cotización por ahí, entonces no. Yo voy a subir una cotización firmada digitalmente que lleva integridad de lo que yo estoy mandando y que, o sea, que es visible, buena y válida. Tema de educación. Tenemos universidades que ya están indagando el tema de firmar títulos digitalmente. Imagínense que a los estudiantes, además de entregarle el papel, le entreguemos un título firmado digitalmente y que ya yo no tenga que estar escaneando ese título. Incluso más adelante, el tema de la regulación que se modificó en 2019, lo que busca es el reconocimiento de servicios transfronterizos. Entonces, esto va a cambiar muchísimo paradigma, diría yo. Imagínate que ese título firmado digitalmente lo reconocen en otro país, reconocen esa firma y ya tú pudieras mandar tu título firmado a otras universidades en Europa o donde sea. Colegio de Notarios ya lo dije, y tenemos superintendencia que, por ejemplo, Superintendencia de Valores sacó una normativa donde le dice, mira, mi sujeto es regulado, mándenme los documentos firmados digitalmente. ¿Por qué? Porque yo necesito seguridad de eso que me envían. Nosotros como Indotel, también con los prestadores de servicios de telecomunicaciones, vamos a decir que hacemos lo mismo. Entonces, sí, tenemos muchísimas cosas por hacer. Dentro de ese plan de acción, uno de los temas que tenemos son estas videoconferencias, vamos a decir, esa reunión, esa visita que con todo el gusto nosotros hacemos. Y bueno, ya por mi parte, ahí yo recojo la presentación. Podemos ver las preguntas. Si tú quieres, Jorge, la vemos más adelante, no sé. Sí, vamos a darle cabida a Francisco. Exactamente. Que está con nosotros, que se pueda, digamos, presentar y conversar un poquito sobre su trasfondo. Luego yo pasaré entonces a hacer las preguntas generales y vamos a darle participación a ambos para que puedan responder. Bueno, nada, agradecer, ¿verdad? La participación que me dan en este conversatorio. Y creo que José, como encargado de firma digital de Indotel, ha dado un buen repunte dentro del punto de vista legal y las bases que ha tenido. Yo, para no ser reiterativo, yo voy a establecer 2 ejes centrales en cuanto a la justificación legal y algunos temas diferenciados desde el punto de vista probatorio y cómo funcionan las pruebas digitales ya en los tribunales y la validez de las operaciones de esa naturaleza, y un poco tocar la protección para más o menos que los que nos escuchan puedan entender contestarse esa inquietud que suelen hacerme los estudiantes de si es más fiable la firma digital o la firma física a la hora de sustituir o alguna vigencia con relación a ese punto. Miren, para nadie es un secreto que la ordenación de mercado, las leyes nacen producto de análisis que hacen las escuelas jurídicas. Esta ley no nació así. Esta ley la impuso, digamos, el mercado económico, y lo que hizo fue, dentro de las leyes que se llaman de ordenación de mercado, el mercado solo comenzó a generar firmas electrónicas, firmas digitales, sellos, y eso después se transmutó en una, digamos así, justificación legal de darle fuerza de validez a esas firmas digitales. Entonces, claro, esta es una de las extrañas leyes que primero nace dentro del mercado y luego entonces el legislador de alguna manera la suspende. ¿Qué ha hecho el legislador en el contexto? Ha creado la ley 126-02, el reglamento a través del decreto 335-03, y de alguna manera, ante los ataques cibernéticos, la clonación y la debilidad en cuanto al repudio penal, porque la ley no tenía un respaldo penal, creó algunos artículos y creó por primera vez la llamada falsificación o falsedad de documentos y firmas digitales en su artículo 18, que es más o menos lo que vamos a ver a grosso modo. Siendo así,
La ley hace una diferenciación marcada dentro de lo que son la firma electrónica, que ya José lo había esgrimido, el documento digital y el mensaje de datos. Y quiero destacarlo por lo siguiente. Quiero hacer un énfasis en esta parte. Cuando hablamos de la firma electrónica, es toda aquella encriptación o aquel mensaje de datos que se coloca un lenguaje matemático para identificar a la persona que lo emitió con el mensaje. Pero eso no es una firma digital. Cuando entra la firma digital para la ley, porque quizás el lenguaje informático haya otra sutileza, otra diferencia, pero para la ley se convierte en firma digital cuando tiene el respaldo del certificado de autenticación por parte de las entidades que crean las firmas o los certificados de autenticación. ¿Por qué? Porque ya hay una clave pública y una clave privada que puede de alguna manera resguardar aún más este sistema. Y los mensajes de datos, que también tiene validez probatoria, son los intercambios que se hacen, como los conducen, que se hacen internamente entre las empresas, que tienen valor probatorio. Yo tuve un caso penal donde logramos condenar a 4 personas solo con conduces de mensajes de datos digitales, y estos fueron validados por el DICAT, que es un organismo del Estado que validó la extracción, inclusive después de borrado, con el usuario. Se identificó a las personas y se identificó quiénes enviaban los conduces y quiénes retiraban digitalmente esos mensajes de datos. Si bien es cierto que no son firmas, la ley los reconoce como instrumento legal meramente válido para fines y consecuencias legales dentro del mercado. Qué bueno, Francisco, que mencionas ese caso, porque una de las preguntas que tenemos es si existe ya alguna jurisprudencia sobre este marco y sobre la aplicación de firmas legales para validez en tribunales. Mira, la jurisprudencia como tal no la hay, porque una sola sentencia, aun cuando sea de un tribunal inferior o de la Suprema Corte de Justicia, a menos que no se reitere en el tiempo, no se convierte en una fuente de derecho. Sí tenemos casos aislados. Por ejemplo, yo tuve un tema que lo traigo a colación por las experiencias. La ley de comercio electrónico, en su base de ámbito de aplicación, solo aplica al comercio electrónico, pero es imposible negar que ha transmutado a otras áreas del derecho. Por eso el derecho público, contrataciones y eso lo ha asumido el Poder Judicial, que eso no es electrónico, no es comercio, ni tiene las bases de comercio, pero aún es aceptado como un uso y costumbre derivado de la validez de los mensajes de datos como mensajes de datos, no como comercio electrónico. Entonces, siendo así, hay un ejemplo palpable, por ejemplo, del derecho laboral. Yo participé en un proceso donde netamente el contrato de trabajo se probó por las vías de mensajes de datos, dígase por correo electrónico. No había firma digital, ni había hecho una autenticación de esas firmas. Sin embargo, se logró probar los pagos, los salarios, los pedidos, los reportes para probar la obligación y la existencia del contrato laboral. Y en un momento determinado, el juez tuvo que analizar el alcance del artículo 9 de la ley para darle validez al contrato de trabajo desde el ámbito del comercio electrónico, y se tomó como base legal para este tipo de cosas. ¿Por qué? Hay un tema. Los documentos digitales responden a 3 principios. Principio de autenticación, de no repudio y de integralidad, que creo que hay una de las preguntas que dice sobre no repudio. ¿En qué consiste y tenemos base legal? Sí. Miren, la autenticación desde el punto de vista de la ley es lograr tener un respaldo que autentique que la persona que es el emisor o el iniciador del correo o del documento digital puede identificarse con el firmante.
y eso es perfectamente posible a partir del reconocimiento que le da el artículo 5 de la ley. El no repudio es ya del contenido. Fijemos bien que la primera parte es de la persona que lo emite, pero también la ley de comercio electrónico valida el contenido. Eso se llama no repudio al documento digital que se instauró. Eso es importante. Y el principio de integralidad, que más o menos José daba una explicación muy atinada de la integralidad, de cómo se pueden proteger los datos. Mientras más fiable es el dato, el artículo 10 de la ley le permite tener una mayor fuerza probatoria. Es decir, cuando hacemos marketing jurídico y enviamos publicidad, estamos haciendo comercio electrónico. Pero esas publicidad pueden ser flyers, que pueden ser borrados, que pueden desaparecer, que no puedan tener un soporte. Mientras el artículo 10 establece de la ley que mientras más confiable es el soporte, donde se mantiene el dato del documento digital, la firma digital, mayor prominencia de valor probatorio se tiene en los tribunales. Bien, entonces, poniendo en contexto otra pregunta que obtuvimos a raíz de la presentación, es que si con la firma digital que nos ofrece la OPTIC, varias personas pueden firmar el documento y mantener el no repudio. Y atando esa pregunta a la firma de diferentes personas, también quiero dirigir otra pregunta que recibimos que establece que si varias personas firman el documento, pero una persona lo firma de manera digital y otra persona lo firma de manera física, entiéndase a la impresión del documento, si mantiene la validez y el certificado sigue siendo, digamos, imponible, si tiene valor legal sobre ese tema. Sí, completamente tiene, porque hay un principio de reconocimiento y de paridad, en lo que llamamos principio de paridad entre el documento digital y el documento físico. Fijemos bien un tema en esta parte. La ley de comercio electrónico protege tanto el documento digital, ¿verdad? Se firme o no, pero protege de manera independiente la firma digital, que es esa secuencia numérica que ata al que mandó el mensaje con el texto digital que se envía. Sin embargo, en materia física, las firmas de las personas no tienen protección por sí solas, como sí lo tiene la firma digital. Mi firma per se, a menos que no sea en un documento legal, es decir, en una carta, en un comunicado, en un asunto, si no tiene la relevancia legal, el uso en el tráfico comercial, bancario, y que suprima algún derecho, por sí sola la firma no se protege. ¿Qué es lo que se protege desde la sede de lo físico? Es más el documento que se acepta, mientras que aquí se protege doblemente la firma digital. Si nosotros hacemos un ejercicio quizás académico, todas las personas que nos están escuchando pueden al tercer día, haciendo una práctica de cada 20 minutos, de cada hora, pueden adulterar mi firma. Sin embargo, la firma digital es más segura porque tú tendrías que tener conocimiento de acceso, conocimiento de encriptación, y eso es más difícil. Por eso las firmas digitales hoy son más seguras, y eso casi nadie lo discute, que las firmas físicas. Por eso la firma física, cuando se combina con la firma digital, necesariamente tendría que estar legalizada por un notario, mientras que la firma digital prescinde para tener robustez ante el comercio, ante la oponibilidad del tercero de esa parte. De manera que sí, cuando hay varias personas, todas pueden de manera simultánea hacer la firma. La ley protege, inclusive el reglamento regula las llamadas firmas consecuenciales digitales, porque sobre todo cuando hay autenticación,
a través de certificado, porque justamente el certificado lo que hace es eso, como explicó Madera, proteger el contenido desde que sale, y si se utilizan sellos temporales, pues se protege inclusive la fecha del lugar y el origen donde se hizo. Es decir, que sí podemos tener una combinación y eso es válidamente ante los tribunales. Perfecto. En ese sentido también teníamos otra pregunta que la respondemos con esto, y es que en el caso de que requiramos hacer una impresión del documento, si el hash debe estar estampado en el documento, o si puede ser almacenado en los logs o auditoría del sistema emisor, y también ampliar un poquito sobre el rol del notario en este tipo de situaciones en las cuales hay un esquema híbrido donde hay una firma digital y hay una firma física, porque ya tocamos un poquito sobre que el notario en las firmas digitales no está su rol es distinto al del documento físico. Hay dos realidades que es bueno tomarla en cuenta. Una es el documento digital en cuanto a todo el tránsito comercial, de la obligatoriedad del intercambio y todo ese sistema de transferencia ya al comercio. Cuando surge un litigio, ya las reglas que aplican son las reglas probatorias del litigio. Y usualmente la documentación digital suele imprimirse. No es necesario hacerlo de acuerdo al artículo 9, al artículo 10, al artículo 5. No es necesario, se puede llevar el soporte digital, pero es una práctica llevar esa documentación de manera física. ¿Qué suele hacerse de manera práctica para que el impreso sea vinculado al digital? Se suele utilizar un notario que explica en un documento, ¿verdad?, notarial, explica la forma en cómo se ingresa, cómo se extrae, y entonces anexa el documento y establece que el impreso es fiel y conforme a su original. Cuando son documentos masivos, pues entonces evidentemente se puede hacer un solo documento notarial para solventar toda esa documentación. Ahí viene una gran interrogante. Si la contraparte ya en el proceso litigioso, porque en el proceso comercial no se puede simplemente negar el documento. El documento tiene confidencialidad y tiene consistencia, pero en un tribunal puede cuestionarse. Eso es igual que un contrato, no puedes cuestionarlo porque sí, a menos que no judicialice, tiene una presunción de veracidad. Ahora bien, cuando se cuestiona, entonces existe el DICAT, que es el departamento de la Procuraduría que certifica el origen de la información digital con el documento, porque se debe de tomar en cuenta que el documento digital para fines legales siempre es válido cuando se mantenga la integralidad de volver a buscar el origen. Si la persona lo borra, lo desaparece, el valor probatorio disminuye. Entonces, si se hace la comprobación en caso de que alguien lo cuestione a través del DICAT, que es digámoslo así, el departamento correspondiente del Ministerio Público que valide esa información, entonces validar esa información, correo electrónico, documentos y firmas digitales, pues esa firma es completamente válida e incuestionable. Ok, entonces una pregunta también que nos hacen es que si el documento digital siempre va a ser el original, en el caso de que se imprima físicamente, el digital sigue siendo el documento original, validado por el documento notariado que usted nos acaba de mencionar, o el impreso pasa también a ser original. No, el original sigue siendo el documento base, porque el original en términos legales es el primer documento que se hace.
Perfecto. No se llama original al hecho de que tenga firmas o todo eso, salvo las leyes que en algunos contratos dice que debe de hacerse tantos originales como partes hayan participado. Eso no existe en materia electrónica, solamente existe una sola originalidad y las otras son duplicados completamente válidos a los fines legales. Perfecto. Ingeniero Madera, tenemos unas cuantas preguntas que son de cara hacia algo que ya usted presentó, que necesitan un poquito más de aclaración. Okay. Entre las preguntas principales tenemos, ¿cuál es el proceso para registrar la firma? ¿Cuáles son las instituciones que deben de aprobar las firmas digitales? ¿Cuál es el costo? ¿Y qué necesitan las empresas para, digamos, iniciar un proceso de obtener firmas digitales? Bueno, yo diría, Jorge, contactar con las entidades de certificación. Incluso nosotros por ley en la página del Indotel tenemos que publicar los contactos actuales de esas empresas. El procedimiento está colgado, es sencillo. Parte de un procedimiento de identificación, o sea, dependiendo del certificado que sea, te van a pedir, por ejemplo, siempre te pedirían tu cédula, te pedirían carta laboral. En el caso de la Optic, para emitir certificado para el sector público, te piden una carta de autorización de tu supervisor inmediato, carta laboral de no más de 3 meses, o sea, cosas que te vinculen con tu accionar, con lo que tú vas a firmar. También Avance y la Cámara tienen sus procedimientos acordes a la normativa del Indotel. Entonces yo le diría que lo primero sería contactar con estas empresas para que le emitan su certificado digital. El certificado digital tiene un costo, si no más me recuerdo son $45 que cuesta, y creo que te dura 2 años. El certificado de la Optic como entidad del Estado es gratuito, te dura 1 año, sí, pero el tema del sector público está un chisme más diferente que el del digital, porque tenemos mucho cambio, no estamos moviendo mucho, entonces ahí sí se le hizo sentido a tener solamente un certificado por 1 año, y todos los años lo que hacemos es que los renovamos. Ok, una persona física puede solicitar su certificado y utilizarlos en sus documentos personales y demás. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy hablando ahora con el sombrero de la Optic. La Optic comenzó con fase 1, entregar certificados solamente a empleados públicos. Ahora, fase 2 sí está definido entregar esos certificados ya al ciudadano. Ellos todavía no lo hacen. Ahí hay una serie de requisitos todavía que tenemos que ver con la Junta Central, por ejemplo. El plan era que la Junta se convirtiera en esa entidad, en esa unidad de registro que identifique a las personas y que te entregue tu certificado digital, pero todavía no está en la mesa, vamos a decir, está en planes, pero todavía estamos trabajando. Y ya sí, para una persona física podría ir a una entidad de certificación privada, en la actualidad tenemos a 2, y solicitar su certificado como persona física. ¿Nos puedes presentar, por favor, tu pantalla o decirnos el nombre de las 3 instituciones que están certificando actualmente? Solamente para recapitular sobre ese punto. Sí, mira, está una empresa que se llama Avanci SRL, entidad de certificación, y está la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, como entidades de certificación autorizadas por el Indotel. Perfecto. Entonces, hasta la fecha es para empleados del Estado. Perfecto. Entonces, hablando de la Cámara de Comercio, tenemos que quizá el señor Manzano nos puede responder. Tenemos unas cuantas preguntas con relación a, digamos, a la parte comercial. Nos preguntan si, por ejemplo, podemos utilizar firmas electrónicas para la firma de asambleas generales, ordinarias, extraordinarias, y si hay algún tipo de firma electrónica que debemos emplear, ya sea la electrónica, la digital avanzada, la digital completa, y cómo la Cámara de Comercio reconocería estos documentos establecidos. Si solamente el gerente tiene acceso a la firma de documentos, sin embargo hay un socio que tiene acceso a firmar digitalmente con la compañía, que cómo se establece
la calidad de la persona que firma el documento. Ok. Mira, la validez de las asambleas a través de firmas digitales está en las dos bases jurídicas, tanto del comercio electrónico como firma digital, ¿verdad? Autenticada, le da mayor refuerzamiento, porque retengo que el principio de integridad refuerza más la firma digital que la firma electrónica, que no tiene esa autenticación. Ahora bien, desde la ley de sociedades se prevé en la validez de las asambleas celebradas electrónicamente, no solamente la firma, sino la asamblea celebrada electrónicamente. De manera que se puede hacer de la asamblea electrónicamente, pero también se puede, luego de celebrada la asamblea física, enviar digámoslo así, el extracto digitalmente y colocarse la firma secuencial, y eso es perfectamente válido. Y la Cámara de Comercio acepta ese tipo de asambleas que se han celebrado de esa naturaleza, siempre y cuando los estatutos hayan recogido esa forma reconocida por la ley. Es decir, que no habría mayores inconvenientes, y más cuando la Cámara es una de las entidades certificadoras. Sí. Entonces, quiere decir que tiene la misma retención de validez. Perfecto. José, ¿tú querías agregar algo? No. Hay un tema de la segunda pregunta de si el gerente... mira, lo que pasa es lo siguiente. Desde el punto de vista legal o el reglamento y también las propias entidades autenticadas crean lo que se llama una firma digital reforzada corporativa, donde se identifica, digámoslo así, la persona asignada para la firma. Desde el punto de vista estrictamente legal, el gerente no es que firma por la empresa, sino que la representa, y eso puede ser delegado. Entonces, también hay una gradualidad de firmas digitales que van desde la firma simple de documentos de despacho, las firmas simples de documentos de despachos y de contrataciones, y el manejo financiero. Entonces, cuando trata del manejo financiero, la firma debe de ser un poco más reforzada. Pero puede el gerente y cualquier persona delegada, ya sea por una asamblea, que le delegue de manera directa o que delegue esa facultad al gerente para que pueda continuar. De hecho, las empresas grandes tienen esa delegación de manera natural por los múltiples intercambios financieros y de mensajes de datos que se dan al día. Eso es posible delegar. Ok, perfecto. Entre las preguntas que hemos recibido, también hay una que usted comentó hace poquito y dice que si una prueba electrónica se lleva de manera física al tribunal, no hay forma de hacer una validación o peritaje sobre la misma, que eso va totalmente en contra de los artículos 9 y 10 de la ley 126.02. Pero recuerdo que al principio de su interacción usted nos comentó sobre casos que ya usted había presentado toda la evidencia, toda la prueba, para que nos ayude a entender cómo realmente es el procedimiento para que sí tenga validez en el tribunal. Hay dos, por ejemplo, los mensajes de datos y los documentos digitales, cuando simplemente se imprimen, se pueden depositar sin ninguna validación de que ese documento impreso no hay que validarlo, no hay que hacer absolutamente ningún trámite para que ese documento físico responda como prueba al documento digital en el tribunal. Ahora bien, eso se puede reforzar a través de lo que establecía con un notario que establezca la apertura, si es un correo electrónico, que es lo más usual, donde se ingresa la clave, donde él establece el acceso y donde se imprime
el documento. Eso refuerza el sistema de vinculación de pruebas. Ahora bien, si la otra parte, que es un tercer escenario, establece incongruencia entre el documento físico y el documento digital, entonces el juez ordena que el DICAT valide y dé un reporte de la autenticación de la física que se le llevó con la digital, o directamente deposite un extracto del documento digital. Yo he tenido todos los procesos en ese orden. Documentos depositados electrónicamente con simple copia y se han validado correctamente porque se presume, como la misma ley lo establece, la buena fe, la continuidad del comercio electrónico y la certeza del documento. He tenido dos procesos en los cuales he tenido que validar por la información, ¿verdad?, con el notario, y otros en el que la parte ha cuestionado la integralidad y se ha tenido que recurrir a la validez del tema. De todos esos, puede sorprender que casi pocas personas cuestionan la validez de los contratos, porque también utilizan a su vez los mensajes de datos para contrarrestar sus defensas. Entonces, es poco usual que haya que tener que ir a la validación siempre ante el DICAT. Sí, incluso yo quisiera abundar un poco. Es interesantísimo que incluso la confianza inicial que tiene una entidad de certificación se logra a través de un acto que le llamamos una apertura de las llaves, una generación de llaves, y ese acto... Perdón, disculpe señor, se cortó todo lo que dijo al principio, desde que quiero abundar algo. Ah, ok, ya, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, le escucho, repito. Sí, lo que quiero hacer un comentario de esta vinculación de confianza electrónica que inicialmente viene de un mundo físico. O sea, las entidades de certificación, cuando inician, ellos hacen un acto. Cuando crean esa primera llave, ese primer certificado raíz que firma cada certificado de eso está bajo un acto notarizado. O sea, ese mundo se notariza y después de ahí nos vamos al mundo físico, al mundo digital. Pero lleva esa confianza desde el mundo físico, como explicaba el señor Francisco. Entonces, incluso en la ley, para el tema de las firmas, sí te habla de un código seguro de verificación, que ese es el caso de lo que planteaban de si le ponemos el hash, si lo imprimimos. Bueno, pues entonces sí está contemplado, pero como dice el señor Francisco, el mundo digital se valida en un medio digital. O sea que sí, ese código seguro de verificación, regularmente lo vemos como un código QR, lo podemos ver cuando mandamos a sacar una certificación de no antecedentes penales, por ejemplo. Ese código, siempre, ese documento, tenemos que ir a validarlo en el medio original digital donde se creó. Entonces, debemos estar bien conscientes, porque, por ejemplo, yo puedo firmar un documento, pegarle un hash o un código, imprimirlo, y si por ahí, por ejemplo, me copian ese código y me lo pegan en otro documento y lo llevan impreso a un sitio, entonces no siempre debemos de validar la originalidad de la firma simplemente porque le estamos viendo un código, sino que tenemos que ir al medio electrónico a validar contenido con contenido. Hay un punto interesante que siempre resulta en la discusión, digamos así, más académica, que es ese punto que has tocado sobre si se valida y se imprime y se agrega para darle validación a ese en el físico. Sí. Si eso está protegido como un documento. Eso es una falsedad simple, pero no es la ley de comercio, la ley de delito de alta tecnología no prevé ese tipo de falsedad cuando prevé la falsedad de documentos y firmas digitales. Para la falsedad de documentos digitales, nos escuchen, necesariamente debe de concurrir una desencriptación o una descodificación o un descifrar el código base, entrar y reproducirlo y alterarlo.
Entonces, pero desde la base de origen, como bien ha explicado, no por la parte física. El documento sigue teniendo integralidad, lo único es que ahí sí entra una falsedad de un documento físico que se creó posteriormente. El tema de las firmas digitales tiene un reforzamiento penal mucho más complejo que el tema de las firmas físicas, porque protege el acceso, la reproducción, la clonación, la divulgación, todo con diferentes esquemas penales, mucho más fuerte que la firma, digámoslo así, la firma impresa o la firma física. Perfecto. Entonces, tenemos un poquito otras preguntas adicionales, y es que, por ejemplo, si una empresa que ofrece firma electrónica avanzada, como la que es Adobe con su herramienta de DesignATL, si debe de estar inscrita en el Indotel para, digamos, ser válida, o si simplemente esto funciona como una herramienta de firma electrónica y la empresa como tal necesita adquirir el certificado a través de las tres instituciones, bueno, de las dos instituciones privadas y la pública, para la validez de los documentos. Sí. Esto creo que José lo puede responder. Sí, mira, sí. En el decreto, en el reglamento de aplicación, sí existe la figura del proveedor de firma electrónica. Es un sujeto regulado que sí debe de estar inscrito en el Indotel, pero vamos a decir que no está dentro del régimen de vigilancia y control que tenemos con las entidades de certificación y las unidades de registro. O sea que sí, en territorio nacional, empresas que quieran dar el servicio deberían, aunque sea, pasar por el Indotel para que se inscriban como proveedores de firma electrónica. Esa definición se encuentra en el reglamento de aplicación, el decreto 33503. Perfecto. Y en el caso de que no esté registrada en Indotel, ¿eso invalidaría la firma? Bueno, yo entiendo que... Desde el punto de vista legal, no lo invalida. De hecho, el decreto establece, porque vuelvo a establecer algo, desde el punto de vista legal, la firma va a tener mayor refuerzo de prueba desde el punto de vista, porque todo esto se trata de prueba, de generación de prueba para posteriormente hacer reclamos, en definitiva, todo esto soporte. Cuando eso es así, vuelvo y reitero, entra la confiabilidad del artículo 10, que no es que le da validez al contenido, sino a la forma en la que se guardó de manera digital, porque usted puede depositar un documento digital diciendo que entregó 50 cajas cuando no la entregó. El mundo digital no protege el contenido del documento, lo que protege es la forma en la que se guardó. Entonces, cuando hay una firma que tiene un certificado de una de las entidades de certificación, su valor probatorio es mayor, es lo que dice la ley. Los proveedores de firma electrónica valen como mensajes de datos y tienen protección como valor probatorio, pero no tanto como cuando se haya autenticado. ¿Por qué? Porque, como lo ha explicado José, y creo que de alguna manera yo lo he dicho, la autenticación a través del certificado sí prevé desde el origen que ese documento tiene los tres principios: la autenticación, el no repudio y la verificabilidad de la persona que lo emitió. Entonces, el documento electrónico de un proveedor no regulado no necesariamente es así, porque no está autenticado el documento, pero aún así retiene valor probatorio. De hecho, vuelvo y reitero, cuando estamos hablando de mensajería electrónica, perfectamente estamos hablando de documentos que no están autenticados. Pueden que lo estén, pero la mayoría no lo están en ese intercambio y son válidamente válidos. Eso equivale a cuando en materia física hacemos un documento, ¿verdad? Un contrato de venta y simplemente tiene una legalización, no tiene la misma fuerza probatoria que un documento auténtico, que es cuando es el notario que lo redacta y recoge las facultades de las partes. Hay un mayor valor probatorio con respecto a uno de otro. Pero en definitiva, reitero, eso no quiere decir
que vaya a proteger el contenido per se, sino que protege el origen del documento y cómo se realizó. Y en la autenticación tiene mayor valor probatorio. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, y en caso de que una de las partes cuestione el origen del documento o los mensajes de datos, lo ato con una pregunta anterior que teníamos, y es que si en ese caso se podría solicitar a la entidad certificadora una certificación del documento firmado digitalmente. Mira, desde el punto de vista legal, la autoridad para certificar es desde el punto de vista ya en un proceso judicial, no se toca a las entidades certificadoras, por lo menos en la experiencia que he tenido, por una sencilla razón. Lo que vas a validar es el origen de un documento desde el hardware, el software que se creó. Y el DICAT es la entidad reguladora para como peritaje, para hacer la extracción de eso. Ahora, si se necesita hacer un peritaje mucho mayor que tenga que ver con el origen, entonces el DICAT es quien se dirige a la entidad, a las unidades de registro, a las entidades de certificación para validar el tema de origen. Pero y de eso, de la parte informática, José la maneja mejor que yo, puede perfectamente no tener que llegarse a las entidades de certificación, porque el rastro de la liberación de la llave pública y la llave privada puede ser verificada por los peritos cuando se tiene acceso de la persona que lo cuestiona con la persona que emitió el mensaje. Sí, es correcto. Ok, perfecto. Entonces, ya vamos a tratar de ir resumiendo y ir recogiendo las últimas preguntas que nos quedan. Básicamente nos preguntan, José, que si Indotel tiene un foro o algún wiki sobre el tema de firmas digitales. Además de este tipo de interacciones, nos comentaste que Indotel estaba haciendo otras iniciativas para orientar a la población y a las empresas sobre el proceso. ¿Nos puedes dar un poquito de información sobre eso? Sí, claro. Mira, un foro colgado en la página no lo tenemos, pero al igual que como hacemos con sector de telecomunicaciones, los canales del CAU de nuestro call center reciben preguntas, muchísimas consultas de firma digital y nosotros respondemos también. O sea que por ahí pudiera hacerse foro y interacción. Y cualquier cosa, los correos personales de nosotros también están colgados en la página, que por ley debe de estar ese contacto directo, y eso está en la página, y nos llegan muchísimas preguntas y consultas generales. Regularmente nos están llegando muchas del sector bancario y nosotros damos la respuesta. O sea que sí. Perfecto. Ok, entonces para el señor Manzano una pregunta adicional, y es que si para la notificación de actos la firma digital es válida. Mira, mi tesis de maestría yo la hice sobre la validez de las notificaciones vía digitales. Es válida cuando hay una resolución que habilita la notificación. Y, por ejemplo, hay una resolución para temas estrictamente penales donde se habilita la notificación de apoderamientos de sala, etc. Pero hay algunos documentos que son sentencias y lo demás que carecemos de la base legal para que esa notificación sea, no voy a decirte válida, porque habría que discutir esa validez en un tribunal por la ley de comercio electrónico, pero es preferible todavía mantener el régimen de notificaciones de manera tradicional. Yo sí te puedo decir ahora, para que quienes nos escuchan puedan entender, en ocasión de la pandemia, yo me vi obligado a tener que realizar notificaciones de dimisión de trabajadores a las empresas vía digital. Entonces iba a ser una discusión interesante porque no se había realizado ese tipo de notificación válidamente reconocida, porque usualmente se hacían a través de actos de alguacil
o se hacían en presencia física. Ante la pandemia, el no traslado, se hicieron esas notificaciones vía digital, por lo menos a las empresas. Vamos a esperar a ver cómo responde el tribunal ante la validez de esos temas. Tenemos la última pregunta, y es que ¿cómo se visualiza el futuro de firmas digitales en el país? Me gustaría escuchar la opinión de ambos, porque ambos tienen una perspectiva un poco distinta. Bueno, te diría lo siguiente. Ha habido un avance y al mismo tiempo una cierta reticencia en cuanto a eso. Por ejemplo, Estados Unidos, a usuarios, por ejemplo, de plataformas digitales de economía compartida, donde se le daban aceptación automática cuando aceptaba los términos para poder acceder a la plataforma o al app, obligaban y te redireccionaban a arbitrajes y en otras jurisdicciones. Entonces los tribunales han comenzado a delimitar que aun cuando firmas digitalmente y aun cuando aceptas, esas cláusulas pueden estar sujetas a revisión posteriormente. Eso es un reto que tenemos sobre las negociaciones unilaterales y la falta de control de revisión de esos tipos de contrataciones. Creo que es un reto que tenemos que superar. Un segundo reto es llevar una crítica de que la firma electrónica y el comercio electrónico pende necesariamente del acceso al Internet y del aparato que lo promueve. Y todavía, por ejemplo, en República Dominicana estamos muy bajo en cuanto al acceso. Hemos ido creciendo, ya vamos por 8 millones y pico de cuentas, según los datos que pude haber revisado en estos días de Indotel, y el incremento, según el Banco Central, del comercio electrónico. Entonces, ahí hay un poco de reto también de regular las estadísticas, porque no hay un tema estadístico para eso. Perfecto. Entonces, eso Madera. Sí, bueno, por mi parte yo te diría que enhorabuena. ¿Qué te digo? Lo que estamos viendo es que cada sector se está dando cuenta de los beneficios de la firma, no solamente ahora por el tema de la pandemia, sino que yo entiendo que vendrán requerimientos sectoriales. Ponte tu Banco Central, Superintendencia de Valores, todo este tema moderno, facturación electrónica, o sea, que van a hacer que el individuo se monte en este barco y comience a utilizar los servicios de firma digital. Entonces, sí, yo entiendo que vamos bien encaminados. Uno de los problemas más grandes que teníamos era el tema con los notarios, y sí, ya tuvimos interacciones con los notarios. Poder Judicial se montó, vamos a decir. Jurisdicción inmobiliaria está embarcada en todo esto, o sea que sí vamos a tener un avance, en el uso de la firma digital en el país. Excelente. ¿Alguno de ustedes tiene algunas palabras de despedidas, porque ya estamos cerrando la sesión el día de hoy? Nada, de agradecimiento de mi parte por hacerme parte de esta iniciativa, poniéndome a sus órdenes, y agradecer también a José porque realmente pude aclarar algunas dudas desde la perspectiva regulatoria. Muy interesante. A Laura, a ti, Jorge, y al público que nos escucha. Ay, sí, yo también. Muy encantado con ustedes, don Francisco. Quedamos en contacto desde el Indotel. Todo el apoyo posible a quien sea. O sea, de verdad que estamos auspiciando el uso y el desarrollo del sector. Y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ambos, señores. Nosotros en Solvex estamos en disposición de continuar colaborando con cualquiera de los que están aquí, cualquier empresa que tenga dudas, preguntas, tanto sobre herramientas que puedan utilizar para firmas digitales como es la herramienta de Adobe Sign, como también para ponerlos en contacto con los panelistas que están acá acompañándonos en el día de hoy. Nuevamente, gracias a todos los que nos han podido estar en sintonía. Muchísimas gracias a todos.